Esta semana pasada estaba buscando en internet, buscando una historia sobre la vida de Jesús Adrián Romero y de Marcos Witt, y me salió un anuncio, porque yo en YouTube no tengo el YouTube Premium porque hay que pagar y no quiero pagar. Entonces, el anuncio me sorprendió porque no se veía la marca, solamente decía: protéjase de la tormenta. Bueno, aquello que me llamó la atención, empecé y vi que era una marca de paraguas neoyorquina, que no digo el nombre porque no quiero hacer publicidad, la cual fabrica unos paraguas muy fuertes, muy duros. Son paraguas plegables, hechos con el mango de titanio, con un tejido que es prácticamente imposible que se desgarre, con unas varillas de hierro muy fuerte que impiden que los paraguas, cuando hace viento, se doblen al revés. Y se me ocurrió mirar los precios. Bueno, pues los precios iban desde 120 euros hasta 490 euros, ¿no? Y yo pensé una cosa, digo, te están vendiendo para protegerte de la tormenta, cuando, sobre todo en Estados Unidos, que hay esas tormentas tan impenitentes y tan fuertes, te están vendiendo unos paraguas que van muy bien, no lo dudo, pero son carísimos. Sin embargo, nosotros hoy vamos a hablar de algo mucho más importante. Vamos a hablar de protegernos. ¿De protegernos contra qué? Contra la muerte que produce el pecado, contra el dolor, contra el sufrimiento. Y no tenemos que pagar nada. Ya hubo quien pagó por nosotros. Solamente Jesucristo nos pide una cosa: la perseverancia en la oración. Por eso el título que le he puesto yo al mensaje de hoy es exhortándonos a perseverar en la oración. La exégesis que voy a hacer la baso en la Reina Valera, en la versión actualizada. No es la versión que se nos ha leído, pero es palabra inspirada igual y por lo tanto tiene el mismo valor. En los versículos 20 al 37 del capítulo anterior 17 al que leímos, Jesús está respondiendo a la pregunta de los fariseos acerca de cuándo será la venida del reino de Dios. Para entender esta parábola que vamos a estudiar, debemos recordar brevemente el contenido de estos versículos, ya que en el último versículo de este capítulo 17 se nos da el motivo por el cual Jesucristo expuso esta parábola. Los fariseos, al igual que todo el judaísmo, creían que el reino de Dios no vendría hasta que llegara el Mesías con su ejército celestial para derrotar al enemigo. En aquel caso, en su época, pensaban que el enemigo eran los romanos. Ahora bien, como los fariseos no creían que Jesús fuera el Mesías, pero sí que lo consideraban un buen rabino, le preguntaron cómo sería cuando llegase el reino de Dios. ¿Sería mediante signos atmosféricos en el mundo extraordinarios? ¿Cómo sería? Y la respuesta que les dio Jesús fue muy sencillita: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Sencillamente les dijo esto. Ahora bien, les añadió otro comentario, otra frase. Les dijo: el reino de Dios ya está aquí entre vosotros. Con esta frase les estaba manifestando que Él era el Mesías y es Él el que había venido al mundo para instaurar el reino de Dios. Ahora concretamente, en el relato de este capítulo 17 anterior, Jesucristo cambia a las personas a las que está dirigiendo. Si antes estaba hablando concretamente a la secta farisea, a los fariseos, ahora se va a dirigir a sus seguidores. Nos dice
la Biblia y dijo a sus discípulos: la respuesta que les va a dar a la pregunta que le formularon los fariseos no será la que el restablecimiento del reino de Dios se ha hecho realidad con su venida al mundo como Mesías, sino que les va a hablar de un tema mucho más trascendente, mucho más importante. Les va a hablar de la instauración total de este reino al final de los tiempos. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta una cosa, que tengamos en cuenta el concepto de escatología inaugurada. Los que habéis asistido al primer seminario de teología reformada que imparte el pastor Rubén y el hermano Francisco, por cierto, ahora que no nos oyen grandes profesores, grandes maestros de la palabra, el concepto de ya, pero todavía no, es una idea fundamental en el plan de salvación de Dios. En los versículos 20 y 21 de este capítulo 17, Jesús ya enfatiza en el ya del reino. El reino ya ha llegado. Pero será en los versículos del 22 al 37 cuando expondrá que ha llegado ya, pero todavía no. Vamos a verlo. Con su encarnación y primera venida del reino de Dios, quedó instaurado el ya. Quedó instaurado en este mundo que el reino de Dios ya estaba presente. Es una realidad. Pero al mismo tiempo todavía no está establecido en su gloriosa forma definitiva. Actualmente el reino de Dios impera en un mundo que está caído por el pecado, donde hay dolor, donde hay sufrimiento y donde la paga del pecado es la muerte. Cuando venga la instauración al final de los tiempos del reino de Dios, ya no habrá pecado, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor. Entonces el reino de Dios estará instaurado en toda su gloria. Será entonces, con la segunda venida del reino de Dios, que Jesucristo descenderá del cielo, sentado en su trono de gloria, junto con los santos, y reinará por toda la eternidad. Prosiguiendo Jesucristo con toda la enseñanza, ahora a sus discípulos les va a explicar cómo será su segunda venida y sus consecuencias. Y para ello utilizará dos imágenes: los días de Noé y los días de Lot. Esto está reflejado en los versículos 26 al 29 de este anterior capítulo 17. Y son usados aquí conjuntamente para poner de manifiesto que el juicio de Dios será para condenar a los pecadores y para salvar y liberar a los santos. Tanto los días de Noé como los días de Lot o los días de Sodoma eran una imagen que los judíos la tenían muy asumida como imagen del mal. Ninguna de las actividades que se mencionan en ambos casos, que menciona Jesucristo aquí, eran malas en sí. En sí mismo no eran malas. Lo que Jesucristo censura y al mismo tiempo advierte es que aquellas personas que Jesucristo decía que comían, bebían, se casaban y daban en casamiento cosas que son normales, sus vidas estaban totalmente apartadas de Dios. Vivían como si Dios no existiera. Génesis 6, versículos 4 y 11, nos describen este comportamiento. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esto ocurrió hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y lo destruyó todo. Nadie estaba preparado. Nadie esperaba un cataclismo como aquel. Ni esperaba tampoco el juicio condenatorio que ello conllevaría.
y perecieron todos menos Noé y su familia, 8 personas. El énfasis de estos versículos estriba en su llegada. Fue una llegada repentina. Tanto el cataclismo como el juicio consecuente llegó repentinamente. Ya fue demasiado tarde para que la gente pudiera ser llevada a arrepentimiento. Cuando en los siguientes versículos, del 28 al 32, Jesucristo continúa hablando ahora de los días de Lot, lo que está haciendo en este relato de Génesis Moisés es añadir algunos detalles más a la depravación natural del hombre, y lo hace utilizando el ejemplo de la maldad que imperaba en Sodoma, puesta en evidencia en el hecho de los abusos que intentaron cometer con los 2 ángeles que se relata en Génesis, en el capítulo 19, versículos del 1 al 11. También los habitantes de Sodoma y de Gomorra se dedicaban a actividades normales perfectamente lícitas. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero había un problema. Y es que todas estas actividades eran llevadas a cabo mediante unas vidas depravadas. Eran llevadas a cabo con unas vidas con un total desenfreno moral. Vivían totalmente apartados de los mandamientos de Dios. Tristemente, no estaban preparados para el juicio condenatorio del que iban a ser objeto. Su entendimiento estaba totalmente obnubilado, estaba tristemente cerrado. Y esto, hermanos, también nos está pasando hoy día en nuestra sociedad. Estamos viendo la guerra de Ucrania, gente que es inocente que está muriendo. Estamos viendo el conflicto palestino-israelí, tanto en un sentido como en otro. Hay muerte, hay dolor, hay sufrimiento, y poco a poco la sociedad, incluso nosotros también como cristianos, nos vamos un poco acostumbrando a estas noticias, nos vamos insensibilizando. Llega un momento que hay una frase que cada vez se está poniendo más de moda: es lo que hay. Tenemos que ser nosotros, como cristianos, debemos llevar en nuestros corazones esa ley de Dios que nos hace saltar las señales de alarma, los semáforos rojos, frente a todo el caos moral, social que está viviendo la sociedad, en el mundo y aquí también, en nuestro país, en todas partes. Debemos evitar a toda costa que nuestro pensamiento, nuestros criterios respecto al mal se vayan cauterizando. La revelación del Hijo del Hombre en su segunda venida traerá como consecuencia juicio. Así lo dice el versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La palabra se manifieste ya nos está diciendo una cosa. Nos está diciendo que en ese momento todo el mundo contemplaremos al Señor como Rey del universo, en su trono celestial de gloria, sentado a la derecha del Padre. La manifestación de su gloria, que ahora no la podemos ver con los ojos carnales porque tenemos el cuerpo que nos impide verlo, lo veremos cara a cara. El velo que ahora nos impide esta visión habrá desaparecido. Vendrá a la vez como Rey, pero también como juez del universo, y en un impecable, en un perfecto, en un prístino acto de justicia, Jesucristo dará salvación a sus hijos y condenación a los pecadores. Es ahora, después de esta introducción, que a modo de conclusión
y como consecuencia de este juicio que un día todos vamos a tener que pasar por él, aunque por la gracia de Dios nosotros ya sabemos cuál será nuestra sentencia, que Jesús empieza a explicar la parábola que nos ha sido leída hoy por el hermano. Se está dirigiendo a sus discípulos o seguidores, los más directos, no solo a los 12 discípulos más íntimos. Y les está diciendo que durante el largo y cada vez más difícil periodo de tiempo que precederá a la parusía, a la segunda venida del Señor, debemos de ser perseverantes en la oración. Pero con esta parábola debemos de ser muy cuidadosos. Debemos de ser muy cuidadosos a la hora de interpretarla, porque hay veces que se malinterpreta. Hemos de pensar que el mensaje de esta parábola no es que al atosigar a Dios constantemente con nuestras oraciones, Él al final responderá por agotamiento, por cansancio. No. La respuesta que Dios dará a nuestras persistentes oraciones se debe a que Dios es un Dios justo, pero a la vez misericordioso. Y ante las oraciones, las súplicas, los clamores de sus hijos, Él siempre se compadece de ellos y reivindica sus justas súplicas. Pero hay también en esta parábola hemos de andar con pies de plomo ante otro peligro que puede llevar su interpretación, o mejor dicho, su malinterpretación. Me estoy refiriendo al hecho de que en ningún momento Jesucristo quiere hacernos ver en la figura del juez la imagen del Padre. La figura del juez es utilizada únicamente para confrontar su actuación fría, vil, despreciable, con la actuación misericordiosa y amorosa de Jesucristo. Vamos pues a reflexionar sobre estos 3 puntos. Yo no sé si los responsables del departamento de aquí de imagen me podéis proyectar los 3 puntos que vamos a tratar. El primer punto será la perseverancia del justo en la oración. El segundo punto será la certeza de la respuesta de Dios a la oración. Y finalmente hablaremos de los tiempos de Dios en su respuesta a la oración. Tema muy interesante este. Vamos pues con el primer punto, la perseverancia del justo en la oración. La parábola, estoy utilizando la Reina Valera contemporánea, la parábola empieza con la siguiente frase. Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Jesús les va a decir a sus seguidores que durante el periodo de tiempo que precederá a su regreso deben perseverar en la oración sin desmayo, deben perseverar constantemente. Y es por eso que Jesús utiliza esta parábola. Y su propósito es el siguiente. Nos quiere mostrar que si un juez terrenal y malvado finalmente trata con justicia a una viuda que persevera en sus demandas, cuánto más Dios, que es un Padre justo y misericordioso, hará justicia a sus elegidos que continuamente claman a Él día y noche. La parábola comienza con el versículo. En cierta ciudad había un juez que no temía ni respetaba a nadie. Fijémonos que Jesús está centrando el tema en un lugar correspondiente, en el lugar donde el juez estaba impartiendo justicia, que no era un pueblo, era una ciudad. Porque normalmente la justicia en la antigua ley hebrea se ejercía en las ciudades, no en los pueblos ni aldeas. En Israel, la justicia era administrada por gente muy destacada,
con renombre político y social, personas de reconocido prestigio. Como juez de una ciudad, este hombre, casi seguro, con toda certeza, sería miembro de la élite social y tendría una posición de honor en medio de ella. Pero por su alto estatus y la seguridad que ello le proporcionaba, se había llegado a creer que podía permitirse el lujo de no mostrar el más mínimo respeto por las personas, ni tampoco temer a Dios. Un juez en Israel debía ser todo lo contrario. Fijémonos en el versículo, en el libro 2 de Crónicas, en el capítulo 19, versículos 6 y 7, lo que dice, lo que exhorta Josafat respecto a cómo ha de ser un juez en Israel. Mirad lo que hacéis, pero no juzgáis el lugar de los hombres, sino el lugar del Señor, que está con vosotros cuando hacéis justicia. Ahora pues, que el temor del Señor esté sobre vosotros. Tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas ni soborno. Una imagen totalmente opuesta al comportamiento del juez de la parábola. Este no era precisamente esta exhortación a cómo tenía que ser un juez en Israel, no era precisamente el caso de nuestro juez, que hacía lo que bien le parecía sin preguntar nada a nadie. Este juez nunca se preguntaba ni se preguntó: ¿qué espera Dios de mi función como juez? O como mínimo, ¿qué buenas esperanzas tienen las personas acerca de mi forma de administrar justicia? ¿O estoy dando una imagen de un hombre justo que intenta ayudar al desprotegido? Hermanos, estamos pues ante un juez sin el más mínimo respeto al concepto de justicia ni a nadie. No pensaba que su misión era la de administrar justicia para ayudar a aliviar las cargas de las personas tratadas injustamente. Podemos afirmar que no conocía la compasión. Tenía los sentimientos de ternura y afecto totalmente cauterizados, inhibidos. Tristemente, la cauterización moral a la que hacen referencia los dos eventos anteriores sigue siendo hoy día un problema. Quisiera comentaros un ejemplo de esta cauterización moral. Vosotros conocéis, habéis oído hablar del campo de concentración de Mauthausen. Mauthausen fue un campo de concentración que albergó durante su historia, estaba a 25 kilómetros de Linz, en la Alta Austria. Allí en Linz fue donde Hitler pronunció su primer discurso. Los historiadores dicen que el primer discurso ya fue en Viena, no, fue en Linz y después lo hizo en Viena. Y era Mauthausen un pueblo precioso, es un pueblo que está al lado del río Danubio, pequeñito, actualmente tendrá unos 4.500 habitantes, no más. A 1 o 2 kilómetros había una cantera que ahora ya no se utiliza. Bueno, pues en esta cantera concretamente, para que veáis la barbarie que se hacía, cogían a la gente, les hacían picar piedras de unos 20 kilos, y había una escalera que subía desde la parte baja de la cantera hasta la explanada, subían las piedras para construir allí el campo de concentración de Mauthausen. Hay una columna con 50 o 60 piedras rectangulares puestas en posiciones así. ¿Sabéis a qué hacía referencia esto? A los 50 campos de concentración que en toda la parte de Austria y parte de Alemania existían allí. Si uno va a verlo, cuando entras en un barracón, hueles a la madera aquella, pero es que allí había 300 personas
y al final de la guerra 1000 porque necesitaban más mano de obra para producir. Se les daba una alimentación tal que era inferior a las calorías que tenían que consumir cada día. La vida media de una persona era de un año. Allí murieron más de 200.000 personas. Las SS no trataban directamente con estas personas. Las SS tenían entre los presos, primeramente cogieron a los criminales, a las gentes de peor calaña, que eran, digamos, los que vigilaban a los otros presos. Luego, posteriormente, ya cuando se amplificó tanto el campo, tuvieron que coger a más personas. Los de las SS bajaban al pueblo por las tardes, porque era una costumbre allí reunirse para tomar cervezas. Y hubo una señora, no me hagáis decir el nombre porque no me acuerdo, que le preguntó: oye, porque es el pueblo, veían pasar por el medio del pueblo a toda la procesión de personas detenidas, de judíos que iban al campo de concentración. El pueblo lo sabía que existía, pero por miedo no decían nada. Pero una señora que tenía una mujer de arrestos y se atrevió a decirle, mientras un miembro de la SS por la tarde estaba tomando una cerveza, le dijo: oye, ¿y vosotros no tenéis un Estado de Derecho? ¿No tenéis unas leyes que os protegen? ¿Sabéis cuál fue la respuesta de este miembro de las SS? Giró la cara. Estaba totalmente cauterizado ante el sufrimiento. No tenía ningún sentimiento por esta gente, ninguna misericordia. Sencillamente giró la cara y desvió el tema. Y esto, hermanos, es precisamente lo que os quería decir. Que esta cauterización moral, esta falta de misericordia por el hermano, esta falta de misericordia por todo ser humano, desgraciadamente, cada vez está cauterizando más a la humanidad. Y debemos estar muy atentos para que a nosotros no nos afecte. El relato continúa de la siguiente forma. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía: hazme justicia contra mi adversario. La ley de Dios, ya desde antiguo, desde la fundación del pueblo de Israel, protegía muchísimo a las viudas. Exigía que fueran respetadas, bendiciendo a los que las ayudaban y condenando a quienes las afligían. En el libro de Éxodo podemos leer, capítulo 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Pero es que en Deuteronomio, en el capítulo 10, esta protección a las viudas aún es enfatizada más. Nos dice los versículos 17 y 18 del capítulo 10 de Deuteronomio: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, Dios poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. El hecho de que el juez y la viuda vivieran en la misma ciudad fue lo que les llevó a una confrontación. Nos encontramos, pues, dos personajes, un juez duro y una mujer implacable, pero también ofendida. Jesús no nos está diciendo, la parábola no sale para nada, qué injusticia había sufrido esta pobre viuda. Es posible que se tratara de algún acuerdo financiero relacionado con la muerte de su esposo. Según la Misná, que es la aplicación práctica de la ley hebrea al cumplimiento, las mujeres no podían heredar directamente de sus esposos, pero tenían derecho a ser mantenidas a costa de sus propiedades cuando ellos fallecían
o a recibir lo que se llamaba la ketubah. La ketubah era una dote que se aportaba al matrimonio para el caso de divorcio. Una viuda se podía quedar en la casa de su difunto esposo y ser mantenida con los frutos que generaban las propiedades que tenía su esposo, hasta que los herederos estuvieran dispuestos a darle esa fianza que habían dejado, que había, la ketubah, la fianza del acuerdo prematrimonial. Y cuando así lo hacían, ya podían echar fuera a la viuda de la casa de su marido difunto. La viuda ya no tenía ningún derecho más. Fuera lo que fuera los motivos por los cuales esta señora demandaba justicia, lo que sí sabemos es que había sido tratada muy injustamente. Y también sabemos que ella había acudido al juez en busca de justicia, esperando respuesta, pero hasta el momento nada. Continúa el relato de la parábola. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después de esta insistencia, se puso a pensar: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que al final voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Hasta ahora las súplicas de la viuda habían caído en saco roto. Podemos imaginarnos la decepción que debía sufrir cada vez esta buena mujer cuando acudía al juez en su demanda y el juez no le hacía caso. Pero ella era una mujer de valor. Ella insistía, no desfallecía en insistir. No podemos afirmarlo con certeza, pero no es descabellado pensar que, siendo un juez corrupto como era, al ser sabedor que ella no tenía dinero con el que pagarle sus servicios judiciales, en una palabra, la mordida, desoyera sus demandas de justicia. Pero también pudiera ser que el juez no quería dictar sentencia porque la sentencia a lo mejor sería condenatoria para alguna persona importante de la ciudad donde vivía y podría incomodarla. La traducción literal del verbo griego molestar en estos versículos literalmente significa poner un ojo morado o golpear la cara, machacar. En el sentido figurado que se utiliza aquí en la traducción de la Biblia, el sentido es dominar a fuerza de golpes, maltratar, mortificar. El juez estaba ya harto de ella. Sabía que la reclamación de la viuda era justa. Por eso decidió: voy a hacerle justicia, no sea que agote mi paciencia. No fue una decisión tomada por un sentimiento de compasión, sino por lo incordiante de su insistencia, por lo negativo que podría ser para su prestigio el que trascendiera al pueblo que esta mujer estaba pidiendo, demandando justicia, y el juez no le hiciera caso. Y también el juez tenía la convicción de que si no la atendía, al final eso podía llevar a cabo. Finalmente, la perseverancia de la viuda en sus demandas dio sus frutos. Al final fue atendida. Con la descripción de la insistencia de la viuda en sus demandas, Jesucristo nos está diciendo ya una cosa en esta parábola. Nos está transmitiendo el mensaje de la perseverancia, de la constancia, de la insistencia, del no desmayo en la súplica. Aún no nos ha dicho específicamente que esta perseverancia o constancia la hemos de observar también en nuestras oraciones. Pero en el inicio de la parábola, recordemos lo que Lucas nos dice. Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre,
con perseverancia y no desanimarse. Será ahora, en el siguiente punto, en el punto número 2, donde Jesús nos desvelará que esta perseverancia precisamente es en la oración y que hay una certeza total y absoluta en la respuesta de Dios a esta oración perseverante. Dijo entonces el Señor: presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que de día y noche claman a Él? Observemos que en este versículo Jesús utiliza la palabra elegidos. Utiliza la palabra elegidos para referirse al pueblo, a su pueblo, a sus hijos. Y es que, hermanos, gloriosamente fuimos amados desde la fundación del mundo y somos amados eternamente. Jeremías nos lo pone en una frase muy hermosa. Jeremías 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí, a Jeremías, hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno nos está amando. Con amor eterno nos está amando Dios a nosotros. Dios, con toda verdad, en su infinita misericordia, se encargará de vindicar, de hacer justicia a todos sus hijos, a nosotros también. Solo demanda una cosa: que perseveremos, que seamos constantes en clamar a Él con sinceridad, tanto en los momentos dulces y hermosos de la vida como en los amargos. Nos decía el hermano Francisco al inicio que esa alabanza a Dios es tanto por las cosas buenas como por las cosas malas. Por la comida que tenemos cada día, porque nos podemos levantar sencillamente, abrimos el grifo y nos sale agua, no tenemos que irla a buscar fuera, como por los momentos más difíciles, por las tormentas más difíciles que tengamos. Solamente Dios nos pide que oremos constantemente, o con súplica o con acción de gracias, pero que no perdamos el contacto con Dios. Él siempre responde a nuestras súplicas y Jesucristo así lo afirma en esta parábola, pero lo afirma con una pregunta, no con una respuesta. Fijaos cómo afirma Jesucristo que Dios siempre hace justicia a sus elegidos. Pregunta: ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que de día y noche claman a Él? En este versículo Jesús nos está manifestando un gran mensaje de esperanza. Dios siempre atiende las súplicas de sus hijos, no por cansarse de escucharlas, porque ya está harto de oírlas, sino por el amor que siente hacia todos nosotros. Su gran misericordia es lo que le mueve a actuar en nuestros persistentes clamores de demanda de auxilio. Él mismo se lo declaró a sus discípulos. Fue cuando en el Evangelio de Mateo se nos relata que hizo con unas cuerdas un látigo y derribó todas las mesas de los mercaderes. Después se dirigió hacia Betania. De Betania volvió a Jerusalén y tenía apetito, Jesucristo, y vio una higuera. Pero esa higuera era estéril, no tenía frutos. Y la secó. Y Dios, Jesucristo, hizo que esa higuera se secara inmediatamente. Y los apóstoles se sorprendieron. Y le dijeron: Señor, ¿pero cómo puedes hacer esto? Y la respuesta del Señor fue la siguiente: de cierto os digo, que si tuvierais fe
y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate, apártate, échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos a ver finalmente el tercer punto. Un punto que nos afecta a todos nosotros. Y es los tiempos de Dios, el tiempo que tarda Dios en responder a nuestras oraciones, a nuestras súplicas. En la parte final del versículo 7 y a principios del 8, Jesucristo está manifestando la prontitud en la respuesta de Dios a las súplicas de los que sufren la injusticia y claman día y noche. Se tardará en responderles, y la respuesta consecuente fue: yo les digo que sin tardanza se les hará justicia. En medio de la aflicción es muy bueno clamar: ¿hasta cuándo, Señor? Pero es fácil, somos humanos, es fácil impacientarse y desanimarse cuando no ocurre nada según nuestra perspectiva temporal. En el Evangelio de Lucas, la oración es el antídoto para combatir la toxina espiritual que nos puede llevar a formular tal pregunta. Lo que realmente debemos preguntarnos no es ¿hasta cuándo, Señor? Lo que hemos de preguntarnos es si seremos capaces de vivir con fe y con oración constante cualquier situación por la que estemos pasando. No olvidemos una cosa: Dios tiene su propio esquema cronológico de los tiempos. Si nosotros no aceptamos que nuestra cronología de los hechos, nuestra cronología terrenal, no encaja con la suya, nos va a pasar que seremos más vulnerables a la desesperación y dejaremos de orar cuando nos sintamos acosados por la aflicción y que queramos que nuestros problemas se resuelvan ya, inmediatamente. Debemos tener bien claro que la respuesta a nuestra oración perseverante por cualquier necesidad que tengamos muchas veces no será respondida por Dios en la forma que a nosotros nos gustaría. Será respondida, pero tal vez no en la forma que a nosotros nos gustaría. Pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que Dios nos deje desamparados, abandonados en nuestro sufrimiento. Dios, en su sabiduría y soberana voluntad, como respuesta a nuestras persistentes súplicas, hará desaparecer o no lo que es en sí el problema, la aflicción. Pero lo que con toda certeza sí sabemos es que no tardará en proveer los medios necesarios, por muy dura que sea la prueba, por muy malos momentos que estemos pasando, Dios siempre nos dará el oportuno socorro y ayuda, el oportuno sostén, nos cogerá de la mano para transitar por este problema que estemos pasando con paz y con serenidad. Dos ejemplos muy sencillitos. Getsemaní, noche de luna llena, en el suelo se ve la sombra del Señor de rodillas, orando al Padre. Padre, si puede ser, aparta de mí esta copa. Había sudado sangre. El dolor era horroroso. Desciende un ángel del cielo y lo conforta, lo consuela. La respuesta de Jesús: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció el ángel, como dice la Biblia, para fortalecerle en su tribulación. Otro caso, Pablo y el célebre aguijón. Y me ha dicho el Señor: Saulo, Saulo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien, dice Pablo, en mis debilidades, para que repose sobre mí
el poder de Cristo. Debemos considerar en la oración perseverante una doble finalidad. Por un lado, es la forma que tenemos, humana, los creyentes, de dirigirnos a Dios en demanda de auxilio y ayuda. Esto es lógico. Pero hay otra finalidad de la oración. Tiene una finalidad escatológica, del fin de los tiempos. Cuando oramos, estamos implorando a Dios la venida de su reino, el final de los tiempos, de una forma definitiva, tal como se expresa en el Padre Nuestro y que hoy en la oración el hermano Francisco nos ha hecho un resumen del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Hay un hermoso ejemplo de este doble sentido de la oración, de esta doble finalidad. Os voy a explicar brevemente porque es muy interesante. De un pastor bautista que junto con su padre había sido copastor de la iglesia Piedra de Ayuda en Memphis, el pastor Martin Luther King, bautista, y que había sido pastor de una iglesia que se llamaba, no sé si ahora existe o no, se llama Piedra de Ayuda. El pastor Luther King consiguió, con su oración perseverante, con sus ayunos, con sus sacrificios, que el Congreso de los Estados Unidos, en el año 64, anularan las leyes segregacionistas. Era el 3 de abril de 1968 y pronunció un hermoso sermón Luther King. El sermón se llamado He estado en la cima de la montaña. Lo hizo en la Mason Temple de Memphis y dijo: no sé lo que pasará ahora. Ahora se nos vienen días difíciles. Recordemos que ya habían sido anuladas las leyes segregacionistas. Pero realmente no me importa porque he estado en la cima de la montaña. Como todo el mundo, a mí me gustaría vivir mucho tiempo. La longevidad es importante, pero esto es algo que ahora no me preocupa. Solo quiero cumplir la voluntad de Dios. Y Él me ha autorizado a subir a la montaña. Y he mirado en torno a mí y he visto la tierra prometida. Puede que yo no vaya allí con vosotros, pero no quiero que sepáis esta noche que nosotros, como pueblo, llegaremos a la tierra prometida. Se estaba refiriendo a la tierra prometida de la Nueva América, la América en la cual todo ciudadano, todo hombre y toda mujer era considerado igual, sin diferencia de raza y color. Prosigue en su sermón. Así que estoy feliz esta noche, dijo en el sermón Luther King. Nada me preocupa. No le tengo miedo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. 7 días después, el 10 de abril de 1968, Martin Luther King estaba en su hotel en la terraza en Memphis y un segregacionista blanco lo asesinó. Luther King vivió implorando perseverantemente la justicia de Dios en su lucha contra la discriminación racial y le fue concedido este don. Pudo ver la tierra prometida de un país donde en el año 64 el Congreso de los Estados Unidos declaró la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Pero en su perseverante oración, Dios le reveló mucho más. Le permitió ver que esa justicia divina que se acababa de manifestar en Estados Unidos se cumpliría perfectamente, totalmente, con la venida del reino de Dios al final de los tiempos. Es por eso que Luther King, como hemos oído al final de su sermón, pudo exclamar: mis ojos han visto venir la gloria de Dios. Es lógico que como creyentes
nos preguntemos, ¿y cuándo ocurrirá la venida del reino de Dios? No ha pasado ya mucho tiempo desde la muerte de Jesucristo. La frase "yo les digo que sin tardanza hará justicia" no significa que la venida del reino sea una cosa fruto de unos cuantos años, de unos cuantos meses, de X siglos, no. Con esta frase "yo les digo que sin tardanza se hará justicia", nos está diciendo que como el suceso histórico decisivo ya se produjo, la venida del reino a este mundo con la venida de Jesucristo al mundo, toda la historia posterior a este suceso es una especie de epílogo, de final, un breve intervalo de tiempo insertado por la misericordia de Dios hasta el final de los tiempos para permitir que los hombres tengan tiempo al arrepentimiento. Como epílogo que es, a los ojos de Dios, este epílogo es necesariamente corto, aunque para nosotros nos pueda parecer mucho tiempo. Por eso el apóstol Pedro nos dice: "Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento". Pero la palabra tardanza también tiene otro significado. Lucas nos está poniendo de manifiesto en la primera parte del versículo 8 final de esta parábola que, llegado el tiempo decretado por Dios, la segunda venida de Jesucristo se realizará sin tardanza, es decir, de una forma inmediata. Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice: "En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, inmediatamente". Pero hay más. La ejecución que conllevará esta segunda venida, la ejecución de la justicia, será llevada a término también sin tardanza, de inmediato. Porque el Señor mismo, nos dice Pablo en Tesalonicenses, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, también seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Al finalizar esta parábola, Jesucristo lo hace con una pregunta que parece difícil de interpretar, pero que es muy sencillito. Dice: "No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará esa fe en la tierra?". Evidentemente, la fe a la que se refiere el Señor es a la viuda. Y es que no hay duda que cuando el Hijo del Hombre regrese, habrá creyentes en la tierra. Pero habrá fe, habrá esa fe que persevera y que llevó a nuestra viuda a orar insistentemente, con perseverancia, sin parar. Esta es una pregunta muy importante, mis hermanos, pues Jesucristo nos la hace también a todos nosotros. Es una invitación del Señor a que nos autoexaminemos. ¿Tenemos nosotros la suficiente fe? ¿Sabéis cuál es mi deseo al finalizar esta prédica? No os lo pregunto al vuestro, porque igual ya queréis que acabe y ya se acaba. No, mi deseo es un deseo que sale del corazón. Mi deseo es que nuestras oraciones, hermanos, nunca desfallezcan
y que esto nos vaya llamando a un conocimiento cada vez más profundo de Dios. Que podamos nosotros manifestar al mundo, a pesar de las dificultades y las tribulaciones por las que estamos pasando, que podamos decir: cuando conoces a Dios, puedes ponerte de pie en medio de las angustias y las cargas de la vida y no te desesperes. Cuando conoces a Dios, puedes ponerte en pie en medio de la angustia y la tribulación y todavía puedes sonreír. Cuando conoces a Dios, sigues viviendo a pesar de todo. Nada te va a detener, porque sabes que Dios está mirando en tu corazón. Este es mi deseo, hermanos, en el día de hoy. Que Dios os bendiga.